Es aburrido y fácil de manipular, dijo mi esposa al dejarme por mi hermano. Guardé silencio. Semanas después, ambos rogaban en mi puerta destrozados. Nunca pensé que compartiría mis problemas personales en Reddit, pero aquí estoy, sin poder dormir a las 2 a.m. Me llamo Marcus, tengo 34 años, y hasta hace 3 semanas creía tener una vida estable con mi esposa, Jessica, de 32. Llevábamos 7 años casados y 9 juntos. No éramos ricos, pero teníamos una casa modesta de 3 habitaciones y un par de autos que íbamos pagando. El primer indicio de problemas apareció en febrero, cuando Jessica cambió la contraseña de su teléfono, algo que antes compartíamos sin problema. De repente lo volteaba cuando yo estaba cerca y lo llevaba al baño con ella. Luego vinieron las salidas con sus amigas, que pasaron de una vez al mes a 2 veces por semana. Volvía oliendo a colonia masculina. Cuando lo mencioné, me acusó de ser controlador, cuando siempre la animaba a salir mientras yo me. Nuestra vida íntima se desmoronó en marzo. Siempre tenía una excusa, un dolor de cabeza, estar cansada. Pensé que solo era una fase, pero lo que debió ser la pista más clara fue cómo se arreglaba cada vez que mi hermano Elliot, de 31, venía a nuestras cenas familiares. Se ponía la blusa que sabía que me gustaba y dedicaba más tiempo a su maquillaje. Yo, ingenuo, pensaba que lo hacía por cortesía. Elliot siempre fue el hermano Cole, atlético, con novias atractivas, trabajando en ventas y manejando un BMW que claramente le quedaba grande. No éramos cercanos de niños, pero de adultos nos llevábamos bien. El mes pasado, Jessica propuso hacer un asado para el Día de los Caídos. Me tomé el día libre para prepararlo mientras ella iba de compras. Dijo que estaría de vuelta al mediodía. A las 11:30 me di cuenta de que faltaba propano. Le envié un mensaje y nada. Llamé y fue directo a buzón. Decidí ir por mi cuenta. De camino pasé por un motel viejo, de esos con las puertas que dan directo al estacionamiento. Y ahí estaban, su Mazda estacionado junto al BMW de Elliot, justo frente a la habitación 118. Me quedé sentado en el auto observando. Una parte de mí quería entrar, pero en su lugar saqué fotos y me fui a casa a esperar. Jessica llegó a las 12:30, sonriendo como si nada. Me dijo que se había encontrado con una amiga en Target. Solo asentí y le pedí que me ayudara con las hieleras. El asado empezó a las 2. Elliot llegó a las 2:30, echándole la culpa al tráfico. Los observé con atención, evitando mirarlos directamente, pero notando cada pequeño detalle cuando creían que no los veía. Fingí ser el anfitrión perfecto mientras repasaba en mi mente los últimos 7 años desde una nueva perspectiva. Después de que todos se fueron, Jessica notó mi silencio y finalmente preguntó qué pasaba. Le dije que había visto su auto en el motel al lado del de Elliot. No intentó negarlo. Admitió que llevaban 8 meses engañándome. 8 meses. Mientras yo hacía horas extra para pagar sus vacaciones, la cuidaba cuando tuvo COVID y planeaba nuestro aniversario. Le pedí que se fuera, pero se negó, señalando que su nombre estaba en la hipoteca. Así que tomé una maleta y me fui a la casa de mis padres, dándoles solo una versión borrosa de la historia. Al día siguiente me reuní con un abogado. Me dijo que en mi estado la infidelidad podía influir en el divorcio. Le mostré las fotos que tomé y los mensajes que se sincronizaron en nuestra iPad compartida. Jessica y Elliot pidieron reunirse conmigo en una cafetería. Elliot tenía su brazo sobre ella y en su muñeca brillaba un brazalete de diamantes que yo nunca le compré. Dijeron que no querían que esto pasara, pero que no podían evitar lo que sentían. Jessica propuso quedarse con la casa, su auto, que yo la ayudara con los pagos y que dividiéramos los ahorros. Yo me quedaría con mi fondo de retiro y mis pertenencias personales. Me negué. Elliot intentó calmar la situación, diciendo que solo querían empezar su vida juntos sin drama. Fue cuando Jessica explotó: «Eres un perdedor, un hombre de verdad me satisfaría. Elliot me da lo que tú nunca pudiste, solo firma los papeles y déjanos ser felices». Me levanté y les dije que nos veríamos en la corte. 3 días después, ahí estábamos, firmando los primeros papeles del divorcio. Elliot la besó en la cabeza delante de los abogados. Me reí. Jessica, confundida, preguntó qué era tan gracioso. Solo respondí: «Aún no», y seguí firmando. Eso fue hace 2 semanas. Jessica se mudó mientras yo estaba en el trabajo. Ahora vive con Elliot en su pequeño departamento, que apenas puede pagar. En Instagram comparten fotos románticas llenas de corazoncitos. En cuanto a mí, he permanecido en silencio, planeando y preparándome para lo que viene. Para mí, esta historia apenas comienza. Este es el primer update. Aprecio cada comentario en mi última publicación, nunca imaginé tanta reacción. Así que aquí tienen la actualización que muchos esperaban. Ha pasado un mes desde que Jessica me dejó por Elliot. La primera semana fue dura.
Apenas dormía, no comía, me pasaba horas viendo Sark solo para evitar hablar con mis amigos. Pero al octavo día me desperté sintiéndome más ligero, como si mi cuerpo finalmente entendiera que me había librado de alguien que no me valoraba. Esa mañana encontré la vieja laptop de Jessica guardada en el closet del cuarto de visitas. Se cambió a una MacBook el año pasado, pero conservó esta como respaldo. La encendí para revisar si había algo importante antes de formatearla. Tardó una eternidad en arrancar, un clásico HP, pero aún tenía su sesión de Chrome abierta. Entre sus enlaces guardados, encontré una carpeta llamada Ideas de boda. Las fechas me dejaron helado. Llevaba medio año planeando su boda con Elliot mientras todavía era mi esposa. La misma mujer que decía que no teníamos dinero para arreglar la regadera filtrante tenía reservado un paquete de boda en destino por $3,000. Luego abrí Google Fotos y vi imágenes de ellos en restaurantes caros, con ropa que nunca había visto antes. En una foto, brindaban con champagne en una habitación de hotel, con una fecha estampada 3 días después de mi cumpleaños, la noche que me dijo que tenía trabajo. Revisando su Gmail, encontré correos de confirmación para solicitudes de tarjetas de crédito. 3 tarjetas nuevas, todas al tope, abiertas en un lapso de 4 meses. Eran más de $17,000 en deuda de la que yo no tenía idea. Según la ley del Estado, las deudas adquiridas durante el matrimonio se dividen a menos que pueda probar lo contrario. Llamé a mi abogado de inmediato y pasé la noche organizando una hoja de cálculo con cada gasto oculto de Jessica. Ropa de diseñador, escapadas de fin de semana, un brazalete de $900, mientras a mí me decía que debíamos ahorrar. Al día siguiente, mi amigo Tris, compañero de trabajo de Elliot, me invitó a tomar una cerveza. En el bar me contó que Elliot andaba presumiendo que se quedaría con mi casa tras el divorcio y que planeaba renovarla. También me dijo que Elliot le pidió prestados $2,000 hace meses, además de dinero a otros compañeros, y que su pago del BMW estaba atrasado 2 meses. Todo encajó. Elliot siempre vivió por encima de sus posibilidades, pero nunca entendí hasta qué punto. Revisé los documentos de la hipoteca y confirmé lo que sospechaba. Jessica insistió en mantener nuestras finanzas separadas, pero yo pagué todo el enganche con la herencia de mi abuelo. Además, recordé que recientemente me habían subido el sueldo, pero nunca le mencioné eso a Jessica. Estaba guardando el dinero en una cuenta aparte para sorprender. Al día siguiente, cerré nuestra cuenta conjunta y moví mi parte a mi cuenta personal. Jessica me mandó un mensaje preguntando por qué no podía acceder a la cuenta. No respondí. Elliot también me dejó un buzón de voz que ignoré. En su lugar, le envié un correo a Jessica con capturas de pantalla de sus tarjetas de crédito ocultas, sus reservas de boda y fotos con Elliot en sus supuestas noches de trabajo. Cuando quiso hablar, le dije que lo hiciera con mi abogado. Fin de semana encontré otro bombazo, un documento de préstamo donde Elliot pidió $15,000 hace 2 años para oportunidades de inversión. Hizo algunos pagos durante 6 meses y luego dejó de pagar. Le mandé un mensaje exigiendo que estableciera un plan de pago para los $12,750 restantes antes del viernes o iniciaría una demanda. Intentó excusarse con el "somos familia", pero le recordé que él. Mientras tanto, volví al gimnasio, retomé contacto con viejos amigos y hasta empecé a cocinar en casa. Pequeños pasos, pero avances al fin. Algunos amigos en común me contaron que Jessica y Elliot ya tenían problemas. Las cuentas, el apartamento pequeño y el coqueteo de Elliot con meseras ya no eran tan emocionantes. Un día mi suegra, Sandra, apareció en mi puerta. Jessica le pidió un préstamo, alegando que la estaba dejando en la ruina durante el divorcio. Pero Sandra había visto su Instagram lleno de fotos en restaurantes caros y viajes, así que no le creyó. Antes de irse, me entregó una USB con información de la computadora vieja de Jessica. El contenido me dejó helado. Correos de hace 18 meses entre Jessica y Elliot. La aventura empezó mucho antes de lo que pensé. También había mensajes con sus amigas donde me describía como aburrido y decía que había conformado su vida conmigo. Eso dolió. Pero lo peor fue un correo de Elliot a Jessica. Cuando esto termine, venderemos la casa, pagaremos mis deudas y empezaremos de cero. Marcus nunca entenderá lo mal que realmente estaban las cosas. Ayer mi abogado me confirmó que las nuevas pruebas fortalecían mi caso. Sentí alivio. La casa probablemente seguiría siendo mía y podría librarme de la deuda que Jessica ocultó. Al salir de la oficina vi que Jessica había publicado en Facebook: "A veces las decisiones más difíciles traen la mayor felicidad", acompañada de una foto con Elliot en un restaurante. Bastante insensible. No pude evitar sonreír. Mañana vence el préstamo de Elliot. Mi abogado ya preparó los documentos para la cobranza. La deuda secreta de Jessica está documentada en el divorcio y mis opciones de acciones por ascenso se liberaron.
Creen que están comenzando un nuevo capítulo, pero en realidad están celebrando en un barco que se hunde. El apoyo que he recibido ha sido increíble, así que aquí va lo que ha pasado desde que dejé de financiar a Jessica y Elliot. Todo empezó cuando estaba en el gimnasio y recibí una notificación de Venmo. Elliot me estaba pidiendo $2,500 para gastos inesperados en su auto. No podía creer su descaro. Tomé una captura de pantalla y seguí con mi rutina sin responder. Más tarde, su casero me llamó. Elliot estaba atrasado 2 semanas en el alquiler y me había puesto como contacto de emergencia. Me dijo que Elliot nunca terminó el papeleo para agregar a Jessica al contrato, así que ella ni siquiera tenía derecho legal a vivir ahí. 3 días después de enviar el aviso de cobro del préstamo, los vi en mi cafetería habitual. Jessica hablaba animadamente mientras Elliot, con la mandíbula tensa, miraba su teléfono. Todo en su lenguaje corporal gritaba estrés. Cuando ella intentó agarrarle el brazo, él se apartó bruscamente y salió apresurado, dejándola ahí roja de vergüenza. Salí antes de que pudiera verme. Esa semana, Tris me mandó un mensaje. Elliot perdió su trabajo. Llegaba tarde, no cumplía plazos y después de una queja de un cliente, le gritó a su jefe. Seguridad lo escoltó fuera del edificio. Al día siguiente, recibí una respuesta sobre la cobranza del préstamo. Un servicio legal barato afirmaba que había sido un regalo familiar, aunque existía un contrato firmado. Mi abogado respondió con un embargo sobre su auto, el único bien valioso que tenía. Durante nuestra llamada semanal, mi mamá mencionó que Elliot iba diciendo que yo intentaba arruinarlo por rencor. Le confirmé que el préstamo era legítimo y que mi papá había revisado los documentos. También me dijo que Elliot había intentado pedirles un préstamo y se lo negaron. El lunes vi un camión de mudanza frente a la casa de Mike, con el Mazda de Jessica estacionado detrás. Mike me escribió para confirmar que Elliot y Jessica estaban comprando su casa y el cierre sería la próxima semana. No entendía cómo lo lograron. Elliot no tenía trabajo, Jessica tenía un crédito terrible y no tenían ahorros. Revisando registros, encontré que estaban sacando una hipoteca con una empresa de préstamos depredadores, con solo 3,5% de enganche y pagos mensuales altísimos. En la solicitud, Elliot infló su salario a $85,000, sumando su antiguo sueldo y supuestos trabajos de consultoría. La deuda de Jessica ni siquiera fue mencionada. Lo peor fue ver que esperaban cubrir parte del pago con la venta de mi casa. Inmediatamente di luz verde a mi abogado para enviar una carta de cese y desista a la hipotecaria. Su solicitud quedó en revisión inmediata. 3 días después, Jessica apareció sin previo aviso en mi puerta, con los ojos rojos y el cabello recogido a la prisa. Empezó a gritarme que estaba arruinándolo todo. Le respondí con calma, solo estoy protegiendo lo que es mío. Cuando intentó argumentar que tenía derecho a la casa, le mencioné su plan de venderla para pagar las deudas de Elliot. Su cara perdió todo color, no tenía idea de que yo había leído ese correo. Confesó que Elliot había apostado dinero en criptomonedas, se endeudó con amigos para recuperar sus pérdidas y ahora estaban a punto de ser desalojados. Por un segundo sentí algo de compasión, luego recordé cómo me traicionaron. Le dije que debió pensar en las consecuencias antes de planear su boda mientras aún estábamos casados. Su cara lo decía todo. Antes de que pudiera reaccionar, agregué, Chrome guarda todo, la próxima vez usa modo incógnito. Golpeó la puerta con fuerza al irse. Más tarde, Elliot me dejó un buzón de voz lleno de ira y desesperación, diciendo que yo ya había ganado y que estaban hundidos. No respondí. En el supermercado, Amber, la amiga de Jessica, me contó que ella descubrió mensajes de Elliot con otra mujer del gimnasio. La historia se repetía. Jessica le pidió quedarse en su casa. Amber le dijo que no, prefirió mantenerse leal a mí. A la mañana siguiente, recibí la fecha de la audiencia de divorcio, 3 semanas. Mi abogado me informó de una novedad. Elliot había aceptado un plan de pago y renunciaba a cualquier reclamo sobre mi casa si yo no exigía el monto total de inmediato. Esa noche encontré una carta escrita a mano en mi buzón. Era de Jessica. Confesaba que había cometido un error terrible, que Elliot no era quien creía y que nada había salido como imaginaban. Me dijo que se había ido y estaba en un hotel de estadía prolongada en Riverside, pidiéndome que la llamara. Miré la nota y sentí una tormenta de emociones. En lugar de responder, le tomé una foto y se la envié a su madre. Jessica necesitaba ayuda. Luego bloqueé. Por fin, esta es mi última actualización. Agradezco a todos los que han seguido mi historia. Compartir esto con extraños ha sido más útil de lo que imaginé. 2 semanas pasaron desde que bloqueé a Jessica. Mi vida entró en rutina, trabajo, gimnasio, cervezas con amigos. La audiencia de divorcio se acercaba y comencé a buscar apartamentos para empezar de cero.
El sábado pasado, alguien golpeó mi puerta con urgencia. Miré la cámara del timbre y vi a Jessica. Parecía otra persona, cabello descuidado, una sudadera holgada, una maleta a sus pies. Abrí la puerta, pero no la dejé entrar. Me suplicó 5 minutos, decía que no tenía a dónde ir. Solo la dejé pasar para evitar un escándalo con los vecinos, dejando claro que sería breve. Se sentó en el borde del sofá y admitió que había dejado a Elliot tras descubrir que le había sido infiel con varias mujeres. Cuando señalé la ironía, se sonrojó. Todo se derrumbó rápido. Elliot no conseguía trabajo, mentía sobre recibir dinero de su familia y vendió su auto sin decirle nada, supuestamente para el enganche de una casa. Pero el dinero terminó pagando deudas de juego. Lo peor fue enterarse de que Elliot había sacado un préstamo a su nombre, usando su número de seguro social sin su consentimiento. Cuando le sugerí denunciarlo, dijo que no tenía pruebas de que no lo había autorizado y que la policía lo vería como un simple conflicto de pareja. Su siguiente petición era predecible, quedarse en mi cuarto de huéspedes un tiempo. Le dije que no. Me acusó de disfrutar su desgracia. Le respondí que simplemente estaba poniendo límites y que no era mi problema limpiar su desastre. Antes de irse, me lanzó un cumplido envenenado. Elliot le había dicho que yo era aburrido y fácil de manipular, pero se equivocó. Yo era el fuerte. 3 horas después, Elliot apareció en mi puerta. Estaba peor que nunca, sin afeitar, ojos rojos, con la misma camisa arrugada que llevaba en una foto de Instagram días atrás. Quería saber qué me había contado Jessica. Me insistió en que ella mentía y que había arruinado todo. Echó toda la culpa sobre ella, que había gastado de más, lo obligó a comprar una casa que no podían pagar y quería un estilo de vida que él no podía darle. Le mencioné que eso sonaba exactamente a lo que ella hizo en nuestro matrimonio. Se quedó en blanco. Quiso entrar, le dije que no. La cortesía desapareció, me dijo que éramos hermanos. Le respondí que éramos hermanos y los hermanos no se meten con la esposa del otro. Mi negativa lo hizo pasar de la desesperación a la furia. Dijo que Jessica se quejaba de que yo era aburrido en la cama y que solo existía en lugar de vivir de verdad. Le dije que a pesar de eso, se quedó 7 años conmigo hasta que apareció lo que creyó que era una mejor opción. Perdió la compostura, dio un paso agresivo, pero cerré la puerta en su cara y la trabé, golpeó y gritó antes de irse. Llamé a la policía para hacer un reporte. Al día siguiente, Jessica me mandó un mensaje desde otro número. Quería hablar, no respondí. Insistió en que necesitaba cerrar este capítulo, bloqueé el número. El lunes por la mañana, me sorprendió en el estacionamiento de mi trabajo. Dijo que ambos estaban sin hogar porque Elliot lo había perdido todo en apuestas. También confesó que había vendido su anillo de bodas para pagar un motel. Le pregunté cuál de los dos anillos vendió, el mío o el que Elliot le prometió. Su silencio lo dijo todo. Le recordé que la audiencia de divorcio era el viernes. Confesó que ya no tenía dinero para pagar un abogado y que iría sola. Cuando me alejaba, me tomó del brazo y me preguntó qué había pasado con el hombre bueno que solía ser. Le respondí que sigo siendo una buena persona, solo que ya no lo soy con quienes traicionan mi confianza. Esa noche mi abogado me llamó. Jessica había solicitado manutención conyugal inmediata, alegando dificultades económicas. No tenía ninguna posibilidad de ganar. El viernes, en la audiencia, Jessica llegó sola, vestida con ropa que parecía de otra persona. Yo usé mi mejor traje. El juez desestimó su petición de dinero, señalando su mal comportamiento y la infidelidad. El divorcio se finalizó. La casa y mi fondo de retiro siguieron siendo míos. Jessica se quedó con sus cosas y las deudas de sus tarjetas secretas. El juez le recomendó que demandara a Elliot por robo de identidad si lo que decía era cierto. Al salir del tribunal, Jessica se me acercó una última vez. Sus ojos estaban claros, su voz firme. Cometí el mayor error de mi vida, dijo. No solo fue la infidelidad, di por sentado todo lo que teníamos. Asentí, pero no dije nada. ¿Hay alguna posibilidad? No la interrumpís, no la hay. Asintió lentamente. Lo entiendo, por lo que vale lo siento. Espero que encuentres lo que buscas, Jessica, dije, y me fui. Eso fue hace 8 semanas. Vendí la casa y me mudé a un condominio en la ciudad. He salido con alguien, nada serio, solo citas casuales y conversaciones. Me enteré de que Jessica volvió con sus padres y que Elliot desapareció después de que le quitaran el auto. A veces me pregunto cómo habría terminado todo si yo hubiera sido diferente, si hubiera permitido que me pisotearan, si hubiera sonreído mientras me traicionaban. Pero no soy ese tipo de hombre, nunca lo fui. Por eso terminaron en mi puerta, rotos y sin salida. Pensaron que mi paciencia era debilidad, que mi estabilidad era aburrida.
que mi amor propio era ego. Se equivocaron.